Bienvenidos a Neurosis Podcast, donde no hay nada fuera del texto. Comenzamos. Bien, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Neurosis Podcast. En esta ocasión tenemos una invitada también muy especial. Su nombre es Montserrat Espíndola. Y en lo personal, pues yo he conocido a Montserrat teniendo diversas aportaciones al mundo de la historia, de las ciencias sociales, históricas, ¿no? Y bueno, nos va a contar un poco quién es ella. En general, doy una reseña muy breve. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de Baja California, licenciada en Historia. Está por concluir su maestría en bibliotecología y ahorita nos va a contar un poco qué es bibliotecología para quienes no tengan muy bien entendido a qué se refiere, pero seguramente por el nombre entenderán un poco. Y lo está realizando esta maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, y también ha trabajado o ha colaborado en toda esta experiencia de archivos históricos y bibliotecas tanto privadas y académicas de manera independiente en la investigación histórica y también en públicas, ¿no? Que serían las diversas colaboraciones que ha tenido con el Instituto de Investigaciones Históricas o la Universidad Autónoma de Baja California. Y ya nos contará un poquito más. ¿Cómo estás, Montserrat? Bienvenida. Carla, muy bien, muy contenta de estar aquí, muy halagada con la invitación. Y pues nada, aquí listas para platicar un ratito. Igual como digo, yo tampoco conozco mucho exactamente qué es lo que haces. A mí me llamó la atención ahorita que en tu reseña decía que estás estudiando la maestría en bibliotecología. Quisiera saber, qué es, ¿no? Para que todos sepamos qué es. Y después, yo creo que sí saber un poquito cómo llegaste ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo llega una persona a enamorarse de la historia y sobre todo de algo tan importante como es el archivo, ¿no? Claro, bueno, la bibliotecología, yo considero que para mí ha sido como un detrás de cámaras de la historia. Si bien como historiadores nos formamos y trabajamos en bibliotecas casi siempre, ¿no? Además de los archivos, nosotros desconocemos cómo es que llega toda esta información que consultamos a poder ser consultada, ¿no? Todo este proceso que existe para elegir, catalogar, clasificar, conservar, ¿no? Y en algunos otros casos restaurar. Entonces, a manera muy general y puede sonar un tanto burda, la bibliotecología es esto, ¿no? Y estudios de la información. La maestría es bibliotecología y estudios de la información. Es básicamente esto, ¿no? Hacer este ejercicio, esta tarea ardua y sobre todo importante de poder organizar, ordenar toda esta información que el mundo está produciendo por segundo y ahora más con las TICs. De esto va la bibliotecología, ¿no? Claro, lo relacionamos con las bibliotecas, ¿no? Toda esta tarea también de resguardar la información, ¿no? El bibliotecólogo pues está enfocado en las bibliotecas en específico, pero también tenemos bibliotecólogos trabajando en estas bases de datos que han sido fundamentales, principalmente con la pandemia, que yo creo que fue el boom para las bases de datos que antes no eran tan consultadas. También tenemos bibliotecólogos en archivos, principalmente antiguos, y bueno, esta es la tarea que se lleva con la bibliotecología, particularmente en la maestría, pues se ve a grosso modo. Por ejemplo, yo que no soy bibliotecóloga desde la licenciatura, sí me costó mucho trabajo como agarrar la onda porque yo no traía como esa formación desde la licenciatura, pero bueno, igual, o sea, te puedes especializar desde la organización, te puedes especializar en la sociedad, ¿no? Cómo impacta la bibliotecología en la sociedad, en las tecnologías, bueno, y en diferentes campos, pero es como lo principal. Y pues bueno, yo me agarré la especialización de organización de la información justamente por este acercamiento que yo tengo con los archivos, ¿no? Contestando la segunda pregunta, perdón. Igual, yo sí tengo una preguntita antes de continuar con cómo llegaste ahí, porque creo que eso es bien importante.
tengo entendido que es en la UNAM, donde hay una licenciatura, ¿no? En bibliotecología. Pero ¿sabes de alguna otra universidad que lo oferte? No, no lo he revisado. Sí, bueno, está la Escuela Nacional de de Archivonomía, también ahí también le imparten está la de San Luis Potosí, que también tiene la licenciatura. Esa sí es presencial, creo que no es en línea. Tal cual como bibliotecología no es, pero es sobre estudios de la información. La UDG también tiene ya una licenciatura. Es gestión de la información, algo así. Esa tengo entendido que sí está en línea. Y bueno, en México me parece que son todas. No sé si por ahí se me está yendo alguna del norte, en Ciudad Juárez, tal vez, no estoy segura. Pero bueno, San Luis Potosí, la UNAM y la de archivonomía son como el referente de cajón, ¿no? En la Claro, historia de la enseñanza en bibliotecología en México. ok. Y ¿tú cómo llegas a tomar esta decisión de estudiar la maestría? Digo, ya hay una historia por ahí de recorrido, ¿no? De estudiar la licenciatura en historia, pero entonces, ¿cómo llegas primero a la licenciatura en historia? ¿Por qué la eliges? Y bueno, ya de ahí yo creo que vamos a sacar mucho más preguntas, ¿no? Claro, bueno, yo, eh, yo llego a Tijuana, porque yo no soy de allá, yo nací en Veracruz. Yo llego a Tijuana cuando casi cumplo 18 años, estaba cursando la prepa. Entonces mi papá me mete a una prepa, que no voy a decir nombres para no desprestigiar, pero no me gustó. O sea, duré un mes y no me gustó como el método y dije, no, bye. Y me salí. Entonces estuve investigando, dije, bueno, ¿cuál es mi opción para sacar mi certificado de preparatoria? Y vi que existía el Ceneval, el examen del Ceneval, ¿no? Entonces yo decidí hacerlo, pero el pequeño inconveniente es que tenías que tener mínimo 21 años para poderlo presentar y yo en ese entonces tenía como 19. Entonces, literal, fui mini un rato, ¿no? Me metí a estudiar inglés y descubrí un programa de voluntariado en el Centro Cultural Tijuana. Entonces yo fui, pedí informes y una de las vacantes que había era para ser guía de recorridos. Y yo dije, me dijeron, me implica estudiar y capacitarse, no nada más es venir. Sí, no hay bronca, yo le entro. Y ahí conocí a historiadores, ¿no? Y pues claro que yo estuve participando además de las exposiciones permanentes, pues en las exposiciones en el Cubo, para ese entonces ya existía el Cubo. Entonces, pues para mí fue como todo un descubrimiento capacitarme en cada exposición que llegaba, conocer a los curadores, que la mayoría eran historiadores, y pues yo no sabía que lo eran, ¿no? Ya hasta después como que uno va agarrando conciencia de con quién estás hablando y a uno de ellos yo les pregunté, oye, ¿qué estudiaste? Y me dijo, historia. Y ya, ahí fue cuando dije, yo quiero esto. O sea, yo como que sabía que me gustaba el mundo del arte, de las letras, los libros. En casa, pues todos son contadores, así que realmente no tuve como una influencia de mi casa, pero yo sabía como que yo no quería ser contador. Entonces, cuando descubro este mundo, les digo, yo quiero esto. Entonces, pues ya me di cuenta que había en la UABC, hago todo mi trámite y pues nada, literal espero a poder entrar. Como buena fronteriza trabajo en una maquila mientras tanto y ya, por fin pude entrar a la licenciatura. Ok, entonces, bueno, digo, ahorita que dices que estás un poco alejada de la contaduría, me parece que al final hay alguna relación con las bases de datos, con tener este tipo de acercamiento con las letras, ¿no? Porque también es una cuestión bien de mucha organización, tanto en contaduría, administración, como me parece como en el área de archivenomía o de bibliotecología, ¿no? Sí, te voy a decir algo, Carla, disculpa que interrumpa, pero el trabajar en la maquila, o sea, yo estuve en el área de contabilidad, en cuentas por pagar específicamente, yo entré sin saber qué era un débito, un crédito, yo no sabía nada. Y justamente ahí fue donde aprendí a manejar el Excel, las bases de datos, trabajar bajo presión, todo eso. Y claro, por supuesto que eso me ayudó muchísimo para yo poder
facilitarme la organización de la información muchos años después. Oh, qué bien, eso está muy interesante. Y exactamente, ¿a qué se dedicaba la maquila en donde trabajabas? Digo, sin decir marcas, ¿no? Bueno, en realidad, digamos, esta maquila fabrica marcas, o sea, su nombre no es como tal. En específico eran televisiones. Justamente están ahí por la rampa del CETIS, muy conocida. Entonces mi hermano trabajaba ahí y él fue el que me dijo, pues, ¿quieres chambear? Te ayudo a entrar. Y no, pues sí. Y entré y él estaba en contabilidad, en el área de costos, y pues yo estaba como en cuentas por pagar. Ahora sí que era el puesto más bajo del bajo de contabilidad. Y pues claro que yo aprendí muchísimo en cuestiones de números. Luego, por azares del destino, salgo y vuelvo a entrar a la maquila, pero ya me toca estar en el almacén, o sea, ya un trabajo un poco más rudo. Entonces también, pues ahí aprendí muchas cosas, hasta manejar un montacargas, que eso no lo he podido aplicar, pero ahí está la experiencia. Ok. Y bueno, aparte, digo, ahí obtuviste bastante experiencia, pero también me mencionas que a los 18 años vienes de Veracruz. ¿Viviste algún otro tiempo en algún otro estado o en Tijuana o llegaste literal a los 18 a Tijuana? Sí, no, yo me crié y crecí todos esos años, casi hasta los 18 en Orizaba, Veracruz. Y llegué a Tijuana, no viví en otra ciudad antes y ahí en Tijuana viví 15 años hasta hace un año y medio que me mudé a Jalisco. Oh, qué interesante. Entonces ya estás en Jalisco ahorita. Sí, sí, en Zapopan. Ah, con razón no nos hallábamos con el horario. Yo dije, no, sí, Sí, debe estar en Tijuana. Ok, ok, disculpa, entonces es muy tarde allá. no hay problema, está perfecto, no hay problema. Ah, qué bien. Entonces, y en Jalisco, digo, ya viendo tu recorrido en Orizaba, Veracruz, en Tijuana, Baja California, y en Zapopan, Jalisco, que yo también conozco mucho Zapopan, de hecho, a veces voy mucho para allá. Este, ¿qué diferencias, similitudes, cómo te sientes con esos cambios? Y no sé, nada más hablemos quizás de emociones, ¿no? Sí, bueno, cuando llegué a Tijuana fue un golpe cultural, un choque cultural, porque todo es muy distinto, ¿no? Desde la comida, la gente, las tradiciones. Sí, para mí fue como muy, muy impactante, como el no recibir a lo mejor el calor que yo estaba acostumbrada a recibir de la gente. Claro que yo pienso y se lo atribuyo a que no me tocó convivir como con las personas correctas, ¿no? Por eso fue como mi salida de la escuela, no tuve una buena experiencia, no me sentía cómoda. Y claro que eso cambió después cuando yo entré a la universidad. Empezó a cambiar cuando entré al Secut con este programa de voluntariado, un poquito con la maquila, pero la verdad es que seguía siendo como, pues un poquito así como que no me sentía parte de, pero ya cuando entré a la universidad fue como que hice amigos, ¿no? Ya empecé a generar otro tipo de relaciones y yo aprendí a amar a Tijuana, ¿no? Entonces ya lo hice como mío, yo me siento tijuanense por adopción. De hecho, sí, de repente extraño, ¿no? La comida, los lugares. Pero, por ejemplo, al llegar a Zapopan fue como hasta cierto punto regresar a mi casa, ¿no? Donde nací, donde me crié. Porque Zapopan en muchos sentidos es muy parecido a Orizaba, desde el clima, la vegetación, un poquito la comida, no esa comida del sur, digo que yo no sé qué, sé que no es el sur, pero vamos, sabemos que en Tijuana todo es sur. Entonces, bueno, la comida, la fruta, todo. Entonces fue como regresar un poco y recordar todas esas vivencias que había dejado 15 años atrás, ¿no? Entonces, me gusta, me agrada esta idea de pensar que he tenido la oportunidad de vivir en diferentes lugares por tantos años, ¿no? O sea, de realmente hacer parte de mí el espacio, ¿no? Y yo espero suceda lo mismo aquí en Jalisco. Entonces, ¿viviste en Tijuana cuánto tiempo? 15 años casi. 15 años. Wow. Sí. Ok. Entonces sí aprendiste, básicamente sí te mimetizaste un poco así con Tijuana, ¿no? Digo, para algunas personas creo que puede ser complicado hallarse en Tijuana. Incluso yo que estoy desde la infancia, es complicado porque te sientes de aquí, te sientes de allá, te sientes como de ningún lugar, ¿no? Pero es muy interesante como la sensación que te brinda Tijuana de libertad.
en un sentido muy amplio, ¿no? ¿Cómo sientes a Tijuana en ese sentido? ¿Crees que sí hay mayor libertad? ¿Crees que sí hay mayor apertura? ¿O es diversificado y dependiendo de donde vivas? Porque también conozco esa Tijuana donde hay zonas, ¿no? Los que somos tijuanenses sabemos, como tú sabes, hay zonas donde se vive la libertad y hay zonas un poquito más complejas. Sí, no, definitivamente Tijuana es eso, te da libertad. O sea, digo, yo nací en una ciudad muy, yo amo Orizaba también, pero la verdad es que era muy mocha. O sea, un lugar donde cuidabas mucho el que dirán, donde aunque tú tuvieras el dinero para pagar una comida en un restaurante de un hotel, por ejemplo, el simple hecho de tú saber que no perteneces a esa clase social te impedía entrar, ¿no? Y algo que notamos mi familia y yo cuando llegamos a Tijuana es que si tú tenías para pagar, tú entrabas con toda la libertad del mundo y ni quien te viera feo, ni quien te dijera nada. Entonces, claro que, y de hecho en casa eso lo repetimos muchas veces, Tijuana nos liberó de esos prejuicios, nos liberó en nuestra mentalidad también, ¿no? El ser abiertos, porque obviamente encuentras a otras personas con, con costumbres muy distintas a las tuyas y el aprender sobre todo eso a saber que aunque es diferente a ti no es que esté mal, sino simplemente es diferente y ya, ¿no? Entonces, en mi caso yo te puedo decir que sí, en Tijuana encontramos como familia una libertad. Y yo, bueno, a mí me tocó en lo personal vivir como muchos procesos personales, valga la redundancia, en Tijuana y que yo pienso que si hubiera pasado eso en otra ciudad hubiera sido más complicado. Eso es muy interesante. ¿Tú cruzabas a San Isidro, San Diego? No, curiosamente no, porque me negaron mi visa por ser nini. Es que se me ocurrió sacarla justo cuando en ese proceso, cuando estudiaba ni trabajaba. Luego en otra ocasión intenté sacarla y me la negaron. Algunos me decían, es que es normal, a la tercera te la dan. Pero yo en esa segunda se me ha ido todo mi aguinaldo en hacer los trámites y dije, jamás vuelvo a invertir dinero en esto. Y no, ya cuando intenté sacar, o sea, cuando ya tenía como esta idea de, ok, voy a intentar sacarlo otra vez, pues ya me vine. Entonces, no, yo no tenía esa experiencia de cruzar. Pero bueno, yo creo que de alguna manera por estar en Zona Río, en el Secut, en este ambiente que es el primordial, digamos, el más playas de Tijuana, que son los más binacionales, biculturales, etcétera, yo creo que ahí tu experiencia personal se enriqueció bastante porque llegan personas de todos lados, ¿no? Sí, es que yo pienso que aunque no cruces, la experiencia fronteriza está todos los días. O sea, a mí algo que me impresionó también mucho cuando recién llegué era que pagabas la calafia con pesos y te regresaban el cambio en dólar, ¿no? Yo decía, órale, ¿no? O por ejemplo, ver en el centro, en lugar de farmacia, drugstore, también para mí fue como, o sea, son pequeñas cosas que a lo mejor cuando eres tijuanense no lo percibes, pero cuando vienes de fuera dices, órale, o sea, sí es otro mundo. Entonces yo creo que la frontera está permeada en tu día a día, ¿no? Y cuando entraste, ya pasándonos un poquito más a tu parte profesional, cuando entraste en la carrera de historia, ¿qué fue lo más divertido que te tocó dentro de la carrera, profesores, compañeros, algún comentario, alguna situación, alguna experiencia que tú recuerdas y digas, o triste o diferente, pero que te hace recordar algo específico? Bueno, fíjate que fueron muchas, pero yo era un poco rebelde, entonces hacía levantamientos y ese tipo de cosas cuando no estábamos de acuerdo con algún profesor. Entonces, esas experiencias de querer levantar la voz y decir, pues será toda una institución dicho profesor, pero está mal, ¿no? O sea, no está dando la clase o no estoy de acuerdo con esto, o sea, y no exigíamos o no pedíamos cosas más allá del, vamos, o sea, está nuestro tiempo de por medio y yo siempre pensé que cualquier cosa que hiciéramos dentro del aula era para formarnos, ¿no? O sea, de esto vamos a vivir, entonces yo esperaba que fuera algo enriquecedor, ¿no? Entonces de repente estos pequeños complots y enfrentamientos con la autoridad, muy amistosos siempre, me traen buenos recuerdos.
la convivencia con los profes, muy buenos profesores, que con algunos de ellos incluso pasó a ser una amistad ya de varios años, ¿no? A los que saludo con cariño siempre. Y bueno, yo creo que sí, algo así como en particular, un viaje a Chiapas que hicimos, que tuvimos chance de hacer para un encuentro nacional de historia, fuimos y también fue toda una experiencia porque fuimos como 15 alumnos de varios semestres, se nos unieron unos colegas de Mexicali porque también la carrera está en la facultad de Mexicali y ahí también se estrecharon varios lazos que hasta la fecha, ¿no? Entonces yo creo que esas serían como, digo, son muchas, la verdad, son muchas experiencias, pero esas serían como las que más marcaron. ¿Y tú crees que estudiar historia o el estudiante que estudia historia de alguna manera sí está buscando un poco entenderse a sí mismo a través del pasado, a través de otros, a través del pasado económico quizás? Mira, yo pienso que, y eso desde que entré lo analicé de esa manera, un estudiante que elige historia o literatura o filosofía, de entrada ya lleva vocación. O sea, si realmente lo elige porque lo quiere, no porque, no quedé en medicina, pero me ofrecen filosofía, no, 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 por vocación que haya elegido, me parece que ya es una persona que quiere enfrentar al mundo, ¿no? Porque sabemos que no nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana por estudiar historia, ¿no? O sea, difícilmente ganaremos lo mismo que un ingeniero en nuestro primero o segundo trabajo. Digo, a lo mejor suena cliché, pero es la realidad, o sea, es la realidad. Entonces me parece que ya un estudiante que elige por vocación ya tiene algo que decir, tiene algo a que enfrentarse y, y sí, me parece que, digo, todos tenemos nuestros motivos distintos por los que entramos, pero creo que sí un punto en común es eso, el querer entender por qué me siento donde me siento, hablando del utensilio, la silla, el por qué tenemos un sistema político por como lo tenemos, el por qué tenemos un sistema de salud como lo tenemos, o sea, creo que lo que queremos es entender el por qué, ¿no? Y dentro de esas clases, ¿estudiaste algo de teoría de la historia, orientado a la filosofía o algo por el estilo? Te voy a ser bien honesta, no me gustaba la teoría de la historia. No sé si porque tuve un maestro muy malo. A mí nunca me gustó. Yo tenía otros compañeros de generaciones, o sea, más grandes, ¿no? Que se aventaban unos debates ahí afuera de las aulas con el cigarro y todo, pero bien intensos y citaban y yo decía, órale, qué chido, o sea, pues qué padre que les apasiona esta parte. Honestamente a mí nunca me gustó, ni a mi generación en general, o sea, creo que no fuimos esa generación de la teoría y de los autores, éramos más bien, o sea, obviamente hacíamos análisis de texto, claro que lo hacíamos, crítica de fuentes, pero éramos como más enfocados a eso, a la práctica, ¿no? Entonces yo jamás yo no participaba en estos debates, pero claro que llevábamos, ¿no? Como parte del programa es materia obligatoria llevar teoría de la historia, historiografía, de todas las épocas, pero honestamente a mí no, o sea, a mí siempre me gustó más como la parte práctica, ¿no? Las clases de investigación y que honestamente donde más lo aprendí fue fuera de las aulas, ¿no? Como ya estando en el instituto, como mencionabas, mi experiencia ahí fue donde realmente aprendí la talacha de hacer historia. Y para las dudas, para quien nos esté escuchando, eh, digamos que lo teórico sería la parte donde se conecta tal vez un poco la filosofía, no siempre, pero se conecta la sociología, la antropología, hay mucho análisis teórico, literal, es analizar conceptos, la evolución de los conceptos. Pero tú, no sé, ¿cómo definirías la parte práctica de la historia? Porque creo que es bien difícil, ¿no? Como desde afuera, cualquier persona percibir qué es lo práctico, porque creo que muchos coincidirían que para ellos la historia es teórica, es solo pensar, ¿no? Claro. No, pues la parte práctica pues es justo esto, historiar, ¿no?
practicar el oficio, para lo que nos enseñan. O sea, si bien en la universidad, en las clases aprendemos las teorías, ¿no? Mucha gente cree que, pues como en la primaria, ¿no? Aprender fechas y nombres, ¿no? Honestamente, en la licenciatura es lo último que te aprendes. O sea, realmente lo que tú analizas y aprendes es el proceso histórico de algún evento, ¿no? La colonización, la Revolución Francesa, o sea, aprendes todo un proceso. Ya los nombres y las fechas están como ya al final. Pero la parte práctica, pues es justo esto, hacer investigación, por ejemplo. Si te vas a dedicar a la docencia, pues sintetizar, ¿no? El tener esta capacidad de todo lo que tú te echaste en libros y en resúmenes y en artículos, pues enséñaselo a un chiquillo de 15 años, ¿no? O de 9. Esa es la parte práctica, ¿no? En la gestión cultural, ¿cómo vas a crear un guión para una exposición en el museo, ¿no? De la Independencia de México, ¿no? Y en la investigación, pues a lo que tú, ahora sí que tú eres tu, bueno, a menos que tengas la suerte de estar en una institución, pero como yo que hago mi investigación independiente, pues tú sabes qué fuentes elegir, qué crítica, no es como en la escuela o como tu director de tesis que te recomienda ciertos autores o te dice lee aquello, ¿no? Pues tú eliges qué sí, qué no, qué apoyas, qué no apoyas o qué descartas, ¿no? Esa es la práctica de la historia y sobre todo que finalmente si haces investigación, lo que uno busca es pues poner su granito de arena, ¿no? Para repensar un suceso. Súper. Y añadiendo esto, ¿cómo la parte de archivonomía y de bibliotecología te ha ayudado a ti en tus procesos históricos? ¿O cómo te ayuda en tus procesos de investigación para dar un mejor servicio? Porque creo que por ahí va, ¿no? Tus elecciones, como para ofrecer un mejor servicio y más práctico, como tú lo mencionas. ¿Cómo los vas relacionando? Bueno, la bibliotecología, así como en la historia, pues habrá quien se dedique a la parte teórica, ¿no? Pero finalmente lo que se busca es justamente la satisfacción del usuario. En este caso, lo que a mí más me ha servido, digo, si yo bien en las bibliotecas he trabajado como atención al usuario, ¿no? La persona que te asesora, si te preguntas por un libro, te lo presta, lo devuelve, lo acomoda, ¿no? Ese ha sido como mi chamba, además de otras tantas, pero para mí, como te comentaba al principio, la bibliotecología ha sido como el detrás de cámaras de la historia, ¿no? O sea, si bien yo como historiadora iba y pedía un archivo, un folder, ¿no? Un documento, la bibliotecología me ha enseñado a entender cómo clasificar un documento, ¿no? Cómo seleccionarlo, cómo no descartarlo, cómo, cómo hacer búsqueda de información, ¿no? Porque bueno, si bien uno va a la computadora y pone las palabras clave, o sea, a mí lo que me ha enseñado la bibliotecología es justamente hacer una búsqueda avanzada, un poco más, precisa, ¿no? Y los truquitos, ¿no? Que a veces muchos no sabemos, como el detrás de cómo las palabras clave o los filtros que hay que utilizar. Puede sonar a lo mejor muy básico, pero hay gente que no lo sabe, ¿no? Y investigadores incluso que no lo saben, ¿no? Entonces, a mí eso me ha ayudado muchísimo y además de, yo estoy interesada en los archivos y de hecho mi tesis va enfocada a los archivos privados, cómo identificarlos y cómo crear una propuesta de organización para estos archivos que pueden quedar en el olvido justamente por eso, porque no hay un proceso para resguardarlos. Y bueno, seguramente tal vez tendrán la pregunta de cómo es posible que no todos los archivos, o existan archivos, que existan archivos privados, ¿no? Eso es como raro. Dos, ¿cómo es posible que no todas las bibliotecas tengan sus métodos o sus modelos de clasificación? Que es algo que a mí me tocó en lo personal, ver que no todos no tienen su sistema bien estandarizado o no tienen una base. Hay muchos archivos que no sabemos que pueden ser potenciales archivos, ¿no? Es decir, pongamos un ejemplo básico, no básico, sino raro. Alguien que haya vivido unos 80 años en un mismo lugar, ¿no? Y que tenga fotografías, que tenga periódicos, que los fue guardando por alguna razón y resulta que su casa o tiene una bodega llena de papeles, ¿no? Y muchos dirían,
hay que tirarlo. Pero ahí es donde, por ejemplo, entrarías tú, ¿dónde están los archivos? ¿Cómo ubicarlos? ¿Dónde encontrarlos? Y ayudarles a clasificar, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué es importante esto? Mira, desgraciadamente en México ha sido una profesión, la bibliotecología y la archivonomía ha sido una profesión bastante descuidada, ¿no? Tan al grado que era común, sigue siendo común encontrar en las bibliotecas, tanto públicas como estoy pensando en las de universidades, encontrar personal en la biblioteca que no es bibliotecólogo, sino es el jubilado o la persona que cerraron su área y la están recolocando, que yo no quito el crédito a su esfuerzo y a su labor de quererse empapar de la tarea, pero seamos honestos, o sea, no es lo mismo a que alguien totalmente que viene a lo mejor del área contable o de un secretariado, que quiere entender un sistema de clasificación que es un mundo, una locura, a un profesional. Evidentemente, tanto el servicio como el funcionamiento va a ser monstruosamente una distancia increíble, ¿no?, entre un servicio y otro. Entonces, en México, hasta hace poco, con la Ley General de Archivos, se empezó un poquito a dar crédito a estas profesiones, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que, pues, claro que si estamos hablando de hace 10, 12 años de esto, pues claro que tenemos un trabajal, ¿no?, por tratar de arreglar. Ahora, la Ley General de Archivos está enfocada en la gestión documental de instituciones públicas. Sí, por ahí menciona los archivos privados y eso, pero muy por encima. O sea, realmente no hay un documento que hable específicamente de estos acervos. Por parte de las universidades existe un documento que también funciona como una especie de guía para aquellas universidades que tienen un archivo, ¿no? Pero, por ejemplo, está muy vago también todavía lo de las bibliotecas públicas. Se está trabajando, ¿no? Está la Asociación Mexicana de Bibliotecología, está la MAPAC, que también trabaja, que es la Asociación Mexicana de Archivos Privados y Bibliotecas Privadas. Hay esfuerzo, pero van a pasos pequeños, ¿no? Entonces, el problema es que, por ejemplo, aunque tenemos una ley general, ¿no?, que ya por decreto exige que las instituciones, que los estados formen un comité que se encargue de revisar esto en cada estado de la República. Por ejemplo, Baja California no tiene ni el inicio, ¿no? O sea, está el documento de que sí, hay un comité, hay esto, tiene que hacer el otro, pero nada más está el documento. O sea, no existe como tal el organismo, ¿no? Hay muy pocos estados que ya tienen incluso también su legislación, pero de los 32, estoy hablando de 6, no, 11. Entonces sí, es un camino largo y bueno, con este contexto muy rápido, pues de ahí la importancia, ¿no? Porque antes las instituciones, ay, pues el archivo muerto, ¿no? Bye. No sé si te sepas la historia del archivo el que tiene el judicial de Ensenada del instituto que rescató. O sea, estaba mojado en cajas atrás de una institución del Estado porque ya lo iban a tirar. Y como que alguien habló y vengan por él, ¿no? Y así lo rescataron, ¿no? Y así muchas otras. Y claro que es importante. Ahora, el ejemplo que tú ponías de la persona de 80 años, bueno, existen archivos privados y yo creo que es un gran logro. O sea, es una conciencia de la familia que lo tiene resguardado o de la persona, porque de entrada conocen el valor de su trabajo, ¿no? Su carrera, lo que hayan hecho, lo conocen, lo reconocen, la familia lo reconoce. Pero a veces se confunden, o sea, ellos piensan o lo resguardan como el tesoro familiar, pero a veces desconocen que tienen ahí una caja de zapatos con fotografías que podrían dar mucha información para una investigación de las actividades culturales de los 70, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no es tan descabellado que existan, al contrario, qué padre que la gente lo tenga, pero muchas veces ahí se va quedando, ¿no? Se va resguardando y pasan las generaciones y no falta a lo mejor en familia que dice, ¿esto para qué, no? Y lo empiezan a mutilar, o, ay, aquí sale mi papá, y lo empiezan a sacar. Entonces ahí es cuando empieza la pérdida
del patrimonio documental, ¿no? Que para nuestro estado, siendo un estado tan joven, pues es así como que cada gotita aporta, ¿no? Sí, en Baja California hay pérdida de cientos, miles de documentos. Es bien difícil recuperar a veces ciertas temporalidades y quizás al día de hoy las personas generación Z, ¿no? Quizás no reconozcan o estén más, menos situados en la gran importancia de tener estos documentos. Hoy en día, Facebook, Twitter, Instagram son un gran motor de recuperación de datos. Lo va a hacer en un futuro. Es muy interesante cómo va a ser esto muy importante, pero también a pesar de que ya hay mucha información resguardada en línea, digamos que hay muchas cosas que se pierden y he ahí la importancia de lo físico. A veces la verdad no va a estar en línea, no va a estar en internet, ni aunque le pongas filtros y trates de buscar información, no va a haber información, ¿no? Y eso pasa mucho en los años de Baja California, que sí, que es muy joven, es 1951, 52, 53, donde se hacen las legislaciones. Es muy joven, ¿no? Estamos hablando de 70 años. Entonces, sí, hay mucho que recuperar, años 60, 70, 80 y todo lo que viene de la historia del tiempo presente, ¿no? Eh, y rescato también eso que nos dijiste sobre la habilidad de buscar también, ¿no? O sea, yo sé que no todo lo encuentras ahí, en internet, en Google, o en academia.edu, en Redalic, o en JSTOR, o en llámese cualquier tipo de base de datos. Pero sí, la mayoría de los estudiantes desconocen cómo buscar información, ¿no? Y cómo buscar información verídica. También desconocemos muchas veces bases de datos internacionales que nos pueden ayudar a encontrar información muy interesante. Y también encontrar nuestra propia genealogía, que eso es algo que estamos abordando con ese ejemplo del señor o señora de los 80 años, ¿no? Porque querámoslo o no, todos en algún punto tenemos como esa necesidad de buscar en los recovecos, en los archivos familiares, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Por qué? Como tú dijiste, la historia es eso, ¿por qué? ¿Cómo está esa silla aquí? ¿De dónde vino? ¿Por qué hay esa, no sé, esa escultura o esa pequeña imagen que mi abuelo tenía en una foto? ¿Qué es eso, no? Y bueno, hay demasiadas ahí anotaciones históricas y de vida muy importantes. Y quizás también piensen que una persona no importa mucho para la historia o no hizo tanto para la historia. Y aquí voy a hacer una analogía. No sé si viste la serie de Narcos. Yo sé que es muy mala referencia mencionarla, pero yo vi la última temporada. No, la verdad es que no me la aventaba, pero mi mamá es fan, bueno, tuvo su temporada de ver todo lo relacionado a narcos, entonces de repente o veía yo un capítulo o me contaba, pero en mi referencia está. Lo que pasa es que la tercera temporada, digo, ya esto ya es spoiler alert total, ¿no? Este, pero en la tercera temporada se habla del periódico La Voz de Tijuana. Está súper interesante todo lo que mencionan de La Voz. Y bueno, ya los conocedores de aquí conoceremos, de aquí de Tijuana, conoceremos muy bien, vale la redundancia, la situación tan importante o el engrane tan importante que es el casino Aguacaliente, los casinos en general, y hablan por ahí de algunos nombres muy importantes y yo conozco de una fuente muy buena que no he alcanzado a hacer artículos sobre ello, pero sé que se quemaron archivos, o sea, lo sé, y se quemaron archivos para guardar información, ¿no? Entonces, ahí es donde decimos qué tanto no sabemos. Y eso es la parte de Inspector Gadget que tenemos, ¿no? Ese partecita de historiador, ahí está, de qué pasó, por qué no lo sabemos. Me impresionó la serie porque tiene muchos pedazos muy bien historiados y, bueno, transformados también, ¿no? Pero creo que sí rescata bastante de lo que fue Tijuana en los años 90 y que es muy complicado hablar de Tijuana en los años 90 por las situaciones precisamente del narcotráfico, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué tanto o qué más le hace falta a Baja California? Sabemos que no tenemos ni siquiera tantos espacios
Tú lo sabrás, tú has trabajado en el área de biblioteca aquí en Tijuana. ¿Qué falta desde tu perspectiva, desde tu percepción? ¿Qué hace falta en Tijuana, en Baja California, en cuestión de bibliotecas, en cuestión de manejo de archivos, en cuestión de, no sé, de historia quizá? ¿Qué sentimientos tuviste? ¿Qué conocimientos has adquirido? Y dices, falta esto, o me gustaría hacer esto, o me gustaría que hicieran esto. Bueno, creo que profesionalización, o sea, de entrada, el personal. A veces creemos que porque estudiamos historia tenemos la capacidad de manejar un archivo. Ah, error, no es cierto. O sea, una cosa es que trabajemos con ello y otra cosa es que sepamos cómo administrarlo, ¿no? Cómo, bien decías tú hace rato de las clasificaciones, de los sistemas de bibliotecas, es que es un mundo, de verdad que es un mundo. Entonces, creo que ese error se ha cometido durante varias décadas, el creer que un historiador puede manejar un archivo, puede dirigirlo. No, o sea, sí tenemos el conocimiento de la práctica, pero no en este caso de la teoría de un archivo, ¿no? De la archivonomía. Entonces, no digo que no lo podamos hacer, por supuesto, pero sí hace falta esta profesionalización. Que en algunos casos yo tengo entendido que ya la están llevando a cabo, ¿no? Que sí se está tratando, pero me parece que es así urgente, que se dirija para allá la mirada principalmente de las bibliotecas públicas, ¿no? No hace mucho la biblioteca, si no me equivoco, Braulio, la que está ahí en donde estaba antes el palacio, tuvo un percance, ¿no? Y este, tengo también la humedad de los periódicos, bueno, en fin, un caos por ahí. Me parece que las bibliotecas públicas son un espacio primordial, no nada más para los investigadores, sino para la comunidad en general. Entonces, claro que hace falta infraestructura, claro que hace falta personal, también esta cuestión de los horarios, o sea, no que cierran las bibliotecas cuando uno tiene chance de ir, ¿no? Me parece que también es importante como que haya esta apertura y el pensar de que estás trabajando para el usuario. Eso yo se lo aprendí a la maestra Helen Ladrón de Guevara, que aquí en Jalisco y en México es una eminencia en la bibliotecología. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella un ratito y ella me hizo mucho hincapié en esto, ¿no? Dice, trabajamos para la gente, para que el usuario pueda entrar a la hora que le plazca, ¿no? Entonces me contaba que, por ejemplo, ella trabajó en Chicago y había bibliotecas de 24 horas, ¿no? O de trabajar de lunes a domingo. Entonces decía, para eso estamos, pues, para eso es el recurso público, para la gente. Entonces, pienso que esa mentalidad hace falta, ¿no? En el funcionamiento de las instituciones, el pensar que estás trabajando para el usuario. Entonces, sé que a lo mejor suena un poco utópico, pero pienso que con que ya lo tengamos en mente, al menos te recibirían con una sonrisa y si les pides un libro no se agüitarían, ¿no? Para dártelo. Eso es algo bien importante. Y yo creo que la apertura al diálogo. Yo veo que hacen muchos eventos sobre la pérdida del patrimonio y el patrimonio histórico, y se habla y se habla y se habla, pero no se propone nada. Entonces, pienso que algo importante es sí seguir dialogando, pero cambiar el destino del diálogo, ¿no? Ya sabemos que no sabemos conservar edificios, no sabemos conservar monumentos. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿No? Ok, tenemos los archivos, son importantes, pero ¿por qué no se homologa un sistema de clasificación? Porque lo ideal es que entre las instituciones se puedan intercambiar la información para un mejor servicio, para una mejor gestión, ¿no? Que entre las instituciones se apoyen, ¿no? Que yo tengo personal profesionalizado, tú que no lo tienes, te puedo dar una capacitación, ¿no? O sea, no sé, eso, pues crear redes de trabajo donde ya se deje de hablar y se empiece a actuar. Creo que eso es fundamental y eso me quedó claro al estudiar la maestría. Sí, ahorita que mencionas a Helen, yo sé que en Guadalajara también es un tanto distinta el sistema de bibliotecas. También el acceso es diferente. Es que en Tijuana de verdad, de verdad, de verdad, urgen espacios, urgen profesionales, diríamos, tratando de acercarnos, dejar el ego de lado como historiadores, como profesionales de otras áreas. Urge ser abiertos con toda
así, ¿no? Con toda lo que conlleva ser abiertos y dejar que pasen y hacer redes, justo como lo mencionas. Y yo creo que sí, ojalá se llegue a este punto en algún momento, ¿no? Y hablando de Jalisco, ¿cómo está Jalisco? ¿Todo bien allá? ¿Cómo te sientes por allá? Yo estoy bien contenta, la verdad. Yo no conocía Jalisco hasta hace un año. Como te decía hace rato, fue regresar como hasta cierto punto a mi tierra, ¿no? Porque aquí con la lluvia, lo verde, lo fresco, la verdad es que está padre la experiencia. Digo, yo me vine por motivos personales para estar con mi esposa, entonces yo estoy contenta, estoy feliz. Me gusta mucho, digo, ya hablando de la parte profesional, me gusta mucho los espacios culturales, ¿no? Y aquí, pues es como una Ciudad de México así bebé, ¿no? En el sentido de que hay espacios, de que hay mucho tráfico también, pero está muy padre. No he tenido como tan buena experiencia al encontrar trabajo en lo mío, porque creo que está un poco monopolizado para los chicos que egresan de la UDG, ¿no? Incluso tienen su bolsa de trabajo exclusiva para egresados. Entonces, para uno que viene de otro sitio, pues te cierran como muchas puertas, ¿no? Entonces, digo, eso es como lo que sí he experimentado, pero bueno, nos hemos abierto camino de otras formas. Sí, y me parece que aprovechando las redes sociales, los cambios, a mí siempre me ha interesado conectarlo con inteligencia digital o business intelligence. Me encantaría que se abrieran esas redes digitales, que tú estando donde estés y si eres profesional, que en Tijuana te puedan decir, organiza estos datos, organiza o haz esto o haz lo otro, o qué puedes hacer a distancia, ¿no? Ese tipo de redes son las que se necesitan y aprovechar la parte de Internet, ¿no? La parte de los datos, que ahorita está muy de moda en las áreas de ingeniería y un tanto de administración y organización de bases de datos, está muy de moda el data analysis, ¿no? Estaría muy interesante el tener una base de datos bien ubicada. Y ojalá en algún momento se dé la oportunidad y ese tipo de propuestas como ya los mencionado. Bueno, ya estamos llegando al final de esta pequeña entrevista porque sé que hay mucho que nos pudieras contar, sobre todo de la parte de bibliotecología, archivonomía, más especializado, ¿no? El por qué es tan importante. Pero para finalizar nuestra sesión, no sé si nos pudieras mencionar un poco sobre tu maestría, cómo vas, en qué vas, y qué es lo que, digo, le has aprendido como lo más que más te ha impresionado en tu estancia hasta el momento en la maestría. Bueno, la maestría ya está casi por concluir, o sea, ya terminé mis materias, ya acabé la tesis, está en revisión. Nada, se nos atravesó el periodo vacacional, pero yo espero que ya regresando me den las últimas correcciones y pensando muy positiva que mejor ya me den la fecha de la defensa y tan, ¿no? Entonces estoy a un pelín. Y bueno, la maestría lo que me ha dejado pues es el ser consciente de todo esto que toca hacer para poder encontrar un artículo, ¿no? Para poder elegir un libro de la biblioteca. Creo que eso me ha dejado el entender el mundo monstruoso de la información que cada segundo crece, como te decía al inicio. Y bueno, lo he visto como un complemento para la historia. Siéndote honesta, si lo veo como eso, como un complemento, porque al final yo regreso a la historia siempre, ¿no? De hecho, mi chamba y yo sigo enfocada como en la investigación histórica. Sí, obviamente aplico herramientas y conocimientos que adquirí, pero fue una buena experiencia la maestría. Digo, yo la hice en línea, yo no estuve en el campus presencial, bueno, aparte de que la pandemia también se atravesó, pero yo lo hice en línea.
Entonces también estudiar en este concepto, que yo nunca lo había hecho, fue un reto, ¿no? La disciplina, el mantenerte en contacto con tus maestros, el de repente tienes que hacer trabajos en equipo y ni conoces, o sea, ni sabes cómo se ven tus compañeros, pues sí fue un reto también. Incluso hasta el diálogo con la tutora, ¿no? También fue, digo, aunque siempre se ha mostrado súper accesible, pero a diferencia de mi tutora de licenciatura que me llevaba de la mano, fue como me dejaron sola, ¿no? Y también eso fue un reto, el yo aprender con esta experiencia previa de la tesis de licenciatura, yo ahora encaminarme, ¿no? En la de la maestría. Entonces, más allá de lo profesional, también en lo personal fueron muchos aprendizajes. Súper. Yo creo que nos has brindado como muchas aristas de lo que se podría hablar y seguir hablando sobre estas áreas. A veces como usuarios no pensamos en, como tú dices, en tener conciencia en todo lo que conlleva tener un buen archivo. Esos numeritos, ¿no? Que aparecen en los libros, tienen su chiste y no se los sabría explicar yo. Entonces, yo sé que tienen su chiste. A mí me tocó tener un archivo sin catalogar y es horrible porque como historiador no encuentras, no sabes qué poner en la cita, dónde lo encuentran. Ahí está en el archivo, pero ¿en dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo está almacenado? ¿Cómo se puede ubicar fácilmente? ¿No? Y también la gran reflexión de qué pasaría si un día se nos va el Internet para siempre, ¿no? Imagínense. Es muy importante las bases de datos en línea, pero también pensar en qué pasa si ya no tenemos nada. O sea, si se digitaliza todo, qué bueno, pero qué pasa también si dejamos de tener ese orden y esa organización, ¿no? Regresar a la vieja escuela. Regresar a la vieja escuela y cómo si ya estamos, hay muy pocas universidades con estos temas, ¿no? Y no se diga de la casa también de las licenciaturas en historia. Han quitado varias licenciaturas en historia en la República. Es un tema muy complejo, muy sensible y necesita de mucha conciencia, como bien también lo mencionas. Pues bueno, Monse, para finalizar, no sé si tengas 3 conceptos a la mano o algún concepto que tengas a la mano que te defina a ti como Montserrat Espíndola. Perdón, Carla, es que se cortó poquito. Ya para finalizar, si tienes 3 conceptos, o nos puedes dar 3 conceptos o palabras que te definan a ti como Montserrat Espíndola, como la persona que eres. ¿Qué palabras, qué conceptos seleccionarías? Aunque sea una que se te venga a la cabeza que tú dices, yo soy introvertida, no sé. Soy profesional, honesta y, ¿cómo se dice cuando tienes muchas manías? No sé. Maníaca, Te iba a decir no es cierto. es que no quise decir esa palabra porque sonaba como de miedo, pero yo creo que sí podría definirme. Está interesante, digo, el podcast se llama Neurosis y yo creo que para cada situación que nosotros tenemos en la vida hay un importante momento de neurosis. Hay momentos en que quieres tirar la tesis, quieres tirar tu trabajo y decir ya no más, ¿no? Y esos momentos de neurosis son importantes. Los parteaguas en la vida, yo creo. Sí, son los parteaguas en la vida, son muy interesantes y los vivimos diferentes, ¿no? En cada edad. Pero bueno, sí. Muchas gracias, Monse. ¿Algo que quieras agregar a esta entrevista? No, pues nada más darte las gracias, Carla. Me siento muy halagada por la invitación. Está padre estar en contacto todavía con Tijuana a través de estas experiencias. Siempre me ha gustado hacer ajonjolí en todos los moles, entonces es como regresar a las andadas. Y pues nada, muchas gracias a ti, a quienes nos escuchan. Y pues nada, seguimos aquí en contacto. Ojalá salgan algunos proyectos, siempre en pro de tratar de solventar estas lagunas que tenemos por tapar, ¿no? Para tener un mejor acceso a los archivos, a la cultura, más conciencia tanto como historiadores y como personas en general.
Pues muchas gracias a ti. La verdad es que no cualquiera se toma su tiempo para estar en estas entrevistas. Muchas gracias. Y a todos, por favor, compartan. Es bien interesante el mundo sociohistórico, ¿no? Porque tiene que ver con la comunidad, tiene que ver con los de abajo, como dirían también, tiene que ver con los subalternos, tiene que ver con la periferia, tiene que ver con todos. Y pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias por escuchar y nos vemos en una próxima. Recuerda que puedes seguirnos en diversas redes sociales y gracias por escuchar.